Dios les bendiga, amados hermanos. Para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, estamos aquí reunidos nuevamente. Así que le damos las gracias a Dios que nos permite tener este medio para transmitir estas preciosas verdades de su palabra. Así que quiero agradecerle a todos ustedes que nos están viendo y a los que van a compartir este video y a las personas que van a ser grandemente bendecidas por su bendita y santa palabra. Esta no es mi palabra, es palabra de Dios, y así es que vamos a pedirle para que Él nos siga dirigiendo y que su Santo Espíritu se quede aquí con nosotros. Oremos. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el nombre precioso de Dios amado Hijo, nuestro Señor Jesús, nos encomendamos en sus manos. Le suplico que usted guíe el estudio de su palabra en este día, que usted sea grandemente glorificado. Y no solamente aquí conmigo, Señor, sino allá también con mis hermanos, amigos, en todas partes del mundo donde se encuentren, Señor. Que su palabra, Señor, haga rema en sus corazones y que puedan ellos también ser testigos suyos en donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Señor, en sus manos nos encomendamos, suplicándole todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos un estudio maravilloso, el poder del testimonio personal. Esa es una serie de estudios que, como podemos nosotros ser amigos, hacer amigos para nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito que si por primera vez estás conectando, busques más videos que tenemos en esta página de Facebook, y también puedes buscarlos en YouTube por medio de la página que acabamos de abrir. Apenas estamos agregando los diferentes videos en esta página, Preparando al Mundo. Así que en esa página de YouTube puedes buscarlo, Preparando al Mundo. Así que es hermoso que Dios ha puesto en este momento diferentes medios para podernos enseñar, y aunque las iglesias están cerradas, Dios aún se complace en seguirnos instruyendo. Así que esto es gracia de Dios. Así que vamos a estudiar ese estudio, el poder del testimonio personal. Primeramente quisiera que miraras qué es lo que yo deseo que alcances con el estudio. ¿Qué deseo? Pues lo que Jesús desea, primeramente que seas un discípulo que testifique de Él, que testifique de Cristo, especialmente lo que está haciendo Él por nosotros en estos días. Estamos viviendo tiempos difíciles, mas sin embargo podemos ver su mano, su gracia en medio de todas esas dificultades. Para ello debemos saber y entender que nuestro Redentor quiere que nosotros testifiquemos, sentir el deseo también de testificar y hacer la decisión de testificar nuestra liberación del pecado, y ahora por medio de Él tenemos paz y también tenemos esperanza. Pero ¿qué es dar un testimonio personal? ¿Qué significa dar un testimonio personal? ¿Qué es él? ¿Siempre serán creídos nuestro testimonio? Cuando yo hable, ¿siempre van a creer lo que yo testifique? Otra pregunta, ¿las vidas transformadas tienen poder en el testimonio? ¿Hay poder en el testimonio de una vida que ha sido transformada? Así que en Marcos 5, 15 al 20 podemos mirar lo que significa dar un testimonio personal. Lo que significa es contar nuestra experiencia por el Redentor Jesucristo. ¿Qué es eso? De cómo nos salvó, nos da paz, nos da fortaleza conforme a sus promesas. Eso significa dar testimonio personal. También el Redentor dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y tuvo compasión de ti. Cuéntales, vete a tu casa y cuéntales. ¿A quiénes eran las primeras personas que había de contar? A las primeras personas es en nuestra casa. Nadie más puede saber de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas que nuestras propias familias, las familias cercanas, las que nos conocieron, cuál era nuestra personalidad, cómo vivíamos, o la vida que teníamos antes, y la transformación que Él ha hecho en nosotros. Ese es el testimonio más veraz, más auténtico, y seguramente que más frutos dará. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos.
lo que nosotros mismos hemos visto y oído y sentido. Y si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa. Podemos decir, podemos tener un testimonio veraz cuando decimos lo que hemos visto y oído, y sentido. Eso es lo que testificamos. Ahora, ¿siempre van a ser creídas nuestro testimonio? ¿Siempre van a creer cuando hables a alguien? Por supuesto que no, lamentablemente, así es, pero no siempre van a creer, pero debemos contar nuestra experiencia con Cristo Jesús. Sabemos que nos ama y busca, Él está buscando la reconciliación humana. Lo vimos en el tema de la semana pasada. Él desea que nosotros seamos unos instrumentos para reconciliar al mundo con Dios. Cuando María Magdalena contó a sus discípulos lo que ha visto y del testimonio que el ángel le dijo que Jesús había resucitado, ¿qué pasó? Ellos no le creyeron a los mismos discípulos, los que habían estado con Jesús. Así que no nos podemos sorprender de esto. Así que después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Los discípulos, aquellos que Jesús escogió específicamente, se negaron a creer el testimonio de María. ¿Qué nos enseña esto? Mucho nos enseña. No nos debemos desesperar si cuando tú cuentas un testimonio con tanto gozo no creen en él. Así que las vidas transformadas tienen poder en el testimonio. Estoy dando un poquito de lo que estamos por ver. En Hechos 4:13, Hechos 26 nos habla mucho acerca de esto. Si tiene mayor poder la testificación. Vamos a ver de estos dos casos. Por ejemplo, en la transformación de vida de Pedro, un hombre fuerte, iracundo. Pedro fue transformado por la gracia de Dios. Tan pronto como uno va a Cristo, hace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. No hay amigo más fiel, no hay amigo más amoroso. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando leemos las Santas Escrituras y que nuestro Señor Jesucristo se hace llamar nuestro hermano. ¡Qué precioso saber que tenemos un hermano que nos protege, que nos cuida, que está al pendiente de nosotros! Maravilloso, es el amigo, un amigo fiel. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Tú desbordas, tu corazón explota, no puedes parar de hablar de Jesús. Es imposible cuando alguien está enamorado de Jesús y le diga, si me vas a hablar de Él, no me hables. Imposible, no puedes hacerlo porque es parte de tu vida. Así que los cambios en la vida de Pablo, la amabilidad, abre los corazones donde la acritud la cierra. Pablo, increíblemente amable, fue con Agripa, que eso es lo que vamos a ver. Cómo podemos transformarnos en ser, a pesar de que tratar con personas que no que nos persiguen, seguirlos tratando con amabilidad, tratarles con respeto, y el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos al respecto. Así que, basado en esto, podemos decir que el testimonio personal es algo maravilloso y el Señor quiere usarte a ti personalmente para que testifiques a otros. Nadie más podría hacerlo en el entorno tuyo, solamente tú, porque solamente tú eres el único medio que el Señor quiere usar. Tú en tu escuela, con tus compañeros de la escuela, tú con los compañeros de tu trabajo, tú allí en tu vecindad, tú allí en tu hogar. El Señor desea y está buscando más misioneros personales. Un misionero personal puede ser tú en tu mismo hogar. Ahora, ¿qué es el testimonio personal como vimos ahorita? Es compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado. Es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos nosotros estamos por la salvación que Él nos ofrece. Es hablar de cuánto me ama Jesús y cuánto le amo yo a Él. Ese es un testimonio personal. ¿Es hablar de mí? No, es hablar de Jesús.
algo más, vemos que el testimonio, vamos a ver en este estudio que el testimonio del endemoniado fue un testimonio inesperado, el testimonio de María, que surgió una alegría desbordante después de ver a Jesucristo lacerado, ensangrentado, con una cruz de espinas en su cabeza y una tristeza tan grande, y al siguiente día, el primer día de la semana, cuando fue resucitado nuestro Señor Jesucristo, se transformó ese llanto en una alegría desbordante que no podía ocultar. Así que el testimonio de Pedro y Juan, un silencio imposible, no podían estar callados. Podemos ver también el testimonio de Pablo, que era una conversión diaria, y un testimonio personal poderoso. Así que todos hemos pasado por una transformación cuando conocimos el gran amor de Cristo. Todos, sin duda. Puede hacer que tu vida antes de este hecho fuera una vida vacía, llena de frustraciones, una vida llena de pecado, sumergida en vicios, como muchas otras personas. Pero cuando cambia la compasión de Cristo, cuando la compasión de Cristo llega a esa vida, todo cambia, ya no es lo mismo. Fuiste testigo de cómo se fue transformado y sigue siendo hoy transformado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un poder increíble en un testimonio personal. Cuando una persona acepta a Cristo, su vida cambia, ya no es la misma. Dramáticamente la gente lo empieza a notar. Algunas conversiones repentinas e instantáneas son sin duda así. De repente dices que la transformación fue rápida, pero habrás oído conversiones sorprendentes, como por ejemplo los drogadictos que aceptaron a Cristo, alcohólicos que fueron transformados por su gracia, líderes del mundo de negocio, materialistas y egocéntricos, transformados por el amor de Dios, o adolescentes rebeldes que ahora son convertidos. Pero muy a menudo el Espíritu Santo obra suavemente, gradualmente sobre el corazón humano. A menudo eso es más común, que va despacio, y poco a poco se va transformando nuestro carácter. Quizás no se note tan drásticamente, pero te empiezas a meditar que cómo ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de mirar las cosas, y te darás cuenta de que no eres la misma persona de unos años atrás ahora, que tu vida ha sido cambiada, que tienes un gozo a pesar de las situaciones adversas en que quizás se encuentre. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener lo que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero el poder adquirido en la oración y el estudio de la palabra buscará la virtud y va a abandonar un vicio. Mirando a Jesús, el autor consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará, dice, voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficiente para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean el alma que se envuelve en él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en la solicitud diciendo: en el día que temo yo en ti confío. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en Él. Qué promesas tan preciosas, que Él va a estar siempre allí, así como Él, nuestro Señor Jesucristo, soportó todas esas cosas. Al final, el que te desprecien, te rechacen, lo único que vas a sentir no es el dolor para ti, sino que el dolor por esas almas que están perdidas por causa de desprecio, despreciando al Redentor del mundo. Ahora una pregunta: ¿a quién envió Jesús como su primer misionero? ¿Quién fue su primero? ¿Fue a Pedro al que me envió? ¿O posiblemente a Santiago y a Juan? ¿O quizás a Tomás, Felipe o uno de los otros discípulos? ¿A quién de ellos envió? ¿Quién fue el primer misionero que nuestro Señor Jesucristo envió?
te vas a sorprender que no fue ninguno de ellos. El primer misionero que Cristo comisionó fue un hombre anteriormente poseído por demonios, ahora transformado por su gracia. ¡Qué impresionante! Vemos esta historia en San Marcos capítulo 5 y lo vamos a leer. San Marcos capítulo 5 nos relata esta preciosa historia de cómo una persona había sido transformado. Dice la palabra en Marcos capítulo 5 versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atada con grillos y cadenas, y más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados, y los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, como dice, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, mire lo que hizo, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 1000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Miren esto. Dieron aviso, ¿a dónde? A la ciudad y en los campos. Todo mundo se había enterado de lo que estaba sucediendo. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, y que había tenido la legión, estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, que dice, le rogaba que le dejase estar con él, le suplicaba, le rogaba. Pues, imagínense esa palabra, no dice le pedía, dice le rogaba. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y que dice: y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Así que, ¿quién fue el primero? El primer misionero, un hombre que antes había sido endemoniado. Muy hermoso, dice Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que Decápolis era una liga de 10 ciudades cercanas al mar de Galilea, y estaban unidas por una cultura grecorromana, una cultura que no era judía. ¿Se imaginan
todos estos lugares fue el lugar en donde el Señor les mandó a que fuera como misionero y testificara lo que nuestro Señor había hecho por él. Así que al llegar Jesús al lugar, el único que lo recibió fue un violento endemoniado, al cual Jesús lo liberó de los demonios que lo atormentaban. Y vemos que restaurado físicamente, mentalmente, emocional y espiritualmente, el exendemoniado quiso permanecer al lado de Jesús. ¿No quieres permanecer al lado de Jesús? ¿Quién no quiere permanecer al lado de Jesús? Oh, cuán difícil habrá sido para él también que Jesús le dijera, no puedes ir conmigo, de aquel que había hecho grandes maravillas por él. Pero Jesús lo escogió como su primer misionero. Su misión era sencilla, simplemente contar lo que Jesús había hecho con él. Como resultado de su testimonio, meses después se reunió una gran multitud para escuchar personalmente a Jesús, y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. ¿Qué sucedió allí? Cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo que alimentar a más de 5,000 hombres, contando hombres, más mujeres, niños, 10,000, 15,000, no sé cuántas personas. ¿De dónde venían todas esas personas que querían escuchar de Jesús? Aparte de todos los que estaban alrededor, venían de esos lugares en donde este misionero había dado gran testimonio de lo que Jesús tenía por darle al mundo. Así que vemos aquí que la escritura dice que este hombre estaba atormentado y poseído por una legión de demonios. Una legión en la unidad individual más grande del ejército romano en plenitud de fuerzas consistía en unos 6,000 soldados. Según la arqueología, el estudio de la Biblia, del estudio arqueológico de la página 1633 del Nuevo Testamento, donde nos habla del término legión, representa a un número vasto, enorme. Imagínate, 6,000. Si decía somos legión, estaba diciendo que había alrededor de 6,000 demonios que tenían atado a este pobre hombre. Tan así, si leemos que decían que los ataban con cadenas y con grillos y lo destrozaba todo. Cuánto poder tenía esos demonios que lo tenían atormentado así, pero nuestro Señor Jesucristo era más poderoso que todos ellos. No permitió que él continuara. El Señor tenía un propósito para esta vida. El Evangelio de Marcos registra que el hombre anteriormente poseído por el demonio rogaba a Jesús que le permitiese entrar en el bote y a viajar con él. Y lo vemos en Marcos 5:18. La palabra rogar es una palabra fuerte, indica un deseo apasionado. Se puede traducir como suplicar o implorar. Significa un llamamiento con emoción. Significa preguntar con intensidad, quizás hasta con lágrimas. Rogaba, pero el Señor tenía otro plan para él. Jesús sabía que este endemoniado convertido y transformado podía hacer más en esta región de lo que los discípulos podían hacer. El prejuicio contra Cristo era tan alto en esta región gentil, pero no escucharían, pero claro que van a escuchar a uno de los suyos, especialmente uno con una reputación como la del endemoniado. Con el tiempo iban a estar preparados para la visita de Cristo en una fecha posterior. Por lo tanto, Jesús dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué le dijeron a Jesús después de que pasó eso? Vete, no queremos nada, váyanse, asustados. No podían escuchar a Jesús, pero a uno de los suyos sí. Ese fue el gran misionero. Así como vemos ese resultado, esa gran multitud que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, grande de esa multitud, muchos de ellos fueron las personas que misionero enviado por Jesús, el primer misionero, había hecho esta obra. Así que el Señor ahora fue un testimonio impresionante. Quizás tú no te vas a ir de misionero a lugares lejanos. La misión que Dios tiene para ti como misionero está ahí con los tuyos, en tu casa. Las maravillas que el Señor está haciendo por ti ahora ese es un testimonio impresionante, grande, pero vemos que
¿Qué fue lo que Jesús vio en este hombre de Decápolis para testificar a su familia y amigos en lugar de nutrirlo a su nueva fe junto a él? No le enseñó más nada, o sea, no tuvo otra cosa, él no tuvo una doctrina. Los gadarenos poseídos por demonios eran considerados por los lugareños como altamente peligrosos. Nadie se atrevía a pasar por los alrededores del cementerio donde se refugiaron. Había cuevas donde personas sin hogar e incluso personas con demencia mental hacían su hogar. Pero después del encuentro con Cristo, la liberación de las legiones de demonios que los dominaban, se convirtieron en testigos menos pensados. No pudieron aprender sobre el evangelio en ese momento. No escucharon ninguna doctrina ni tomaron ni siquiera una breve serie de estudios bíblicos. Pero el poderoso testimonio de su liberación fue una buena noticia proclamada para esa gente local en donde vivían. Las personas no creyentes pueden no saber nada sobre teología. Escucha lo que dicen. Religión o espiritualidad, pero saben cómo discernir el carácter de los cristianos. Las vidas transformadas hablan en voz alta. No podemos ocultar una experiencia de conversión de quienes nos rodean, como tampoco podemos ocultar una ciudad construida en una colina. El testimonio habla más alto, más de lo que puedas enseñar con tu doctrina. Así que, ¿qué nos enseña eso? Que además tenemos algo más como en lo que leemos en el libro de San Marcos, capítulo 16. Y lo vamos a buscar en San Marcos, capítulo 16, como el Señor también tiene otra misionera aquí. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol, pero decían entre sí, ¿quiénes nos removerán la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Escuchen lo que vemos aquí en versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y que dice, ni decían a nadie porque tenían miedo. Interesante. Pero luego vemos el versículo 9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a quien dice, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, que dice, no lo creyeron. ¿Quién fue y quién dio el testimonio? Dice, y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, que dice, no lo creyeron. Así que, ¿qué encontramos aquí? Que María, para María el domingo de resurrección supuso un cambio de la tristeza a la alegría, del llanto al gozo, de la desesperanza a la esperanza. Su encuentro con Jesús la desbordó, no podía dejar de correr para contarles a todos las buenas nuevas. Mientras otras tenían miedo, ella tenía un gozo, una alegría por ir a contar esta buena noticia. Así que después de encontrarnos con Jesús,
nosotros también debemos correr para contar nuestra experiencia, porque las buenas noticias son para compartir. ¿Qué son las buenas noticias? No tenía esperanza, vivía en desesperanza, no tenía paz en mi corazón, estaba atormentado por los pecados que había cometido, pero encontré en las Santas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados y he aceptado a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y ahora, aunque el mundo me acuse por lo que yo fui, yo no hablo del pasado, yo hablo de la vida que vivo cada día, muero con Cristo. Con Cristo estoy más vivo, estoy crucificando cada día, cada día. Esa es la alegría desbordante, ese es el testimonio que hemos de dar al mundo. Sin embargo, dice, nadie le creyó. Tampoco deberíamos nosotros sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Con el tiempo, ellos también creyeron. Y así con el tiempo, a ellos también, aquellos que testificas, van a creer tu testimonio. Yendo ella, dice, saber a los que habían estado con él que estaban tristes. Esta mujer, María Magdalena, es presentada por Marcos como ejemplo del verdadero discípulo de Jesús. La entrega de su propia vida es simbolizada en la acción de quebrar el frasco de esencia. El reconocimiento de su acción demuestra que debe ser tomada como ejemplo. Y es puesto en palabras del propio Jesús cuando dijo, déjala que ha hecho una buena obra. Donde quiera que se proclame el evangelio en el mundo entero, se hablará también de lo que ha hecho para memoria suya. ¿Quién era? María Magdalena. Veamos aquí Marcos 14, Marcos en el capítulo 14. Y dice versículo 1, lo vamos a leer, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado en la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Así que el Señor Jesucristo, en sus mismas palabras, dijo que ella iba a ser de un gran testimonio. El libro de la resurrección se abre con el doble episodio de María Magdalena. Ella, primeramente, es la primera en llegar al sepulcro y hace que los discípulos la sigan. El primer día de la semana, María Magdalena va al sepulcro, y cuando todavía estaba oscuro, ve quitada la piedra, y también lo leemos en San Juan capítulo 20, y lo vamos a leer en San Juan capítulo 20, y encontramos este gran acontecimiento. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién llegó primero? María Magdalena. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entonces dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprista que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, que aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Miren, escuchen esto. María solamente había ido, según el relato de Juan, solamente había ido y lo que ella había visto fue a Jesús resucitado o al ángel. No, lo primero que vio, que la piedra estaba quitada y que su Señor no estaba allí. Y ella fue corriendo a llevar la noticia que no estaba su Señor ahí. Vinieron los discípulos y encontraron esto mismo y nuevamente se regresaron por miedo y regresaron nuevamente. Pero ella no se fue, ella se quedó allí. Y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando mencionó su nombre le reconoció. Entonces le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces María Magdalena fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Así que y sigue diciendo, y cuando llegó la noche de aquel mismo día de la semana, estando las puertas cerradas, ellos no creyeron. San Juan narra una cosa, Marcos narra la otra parte, que ellos regresaron y no creyeron, aún estaban allí. Qué tremendo que nuestro Señor Jesucristo, a la primer persona que había anunciado y que dio eso, porque se pudo haber aparecido a Pedro, a Juan, que habían llegado allí y encontraron que no estaba. Nuestro Señor Jesucristo se pudo haber presentado delante de ellos, pero no quiso usar como instrumento a una persona que había sido despreciada, a alguien que inclusive sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo con ella aquel día cuando le lanzaban todas esas piedras. Así el Señor nos quiere usar a nosotros. Es que maravilloso cuando vemos la gracia de Dios en las vidas de nosotros, aquellas personas que quizás pueden mirar en nosotros nada, pero el Señor Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Bendito Dios. Dice que pero la misión de María Magdalena y de las otras mujeres no solo consiste en que se pongan en marchas a Galilea, sino que ella también debe hacerlo junto con todo el grupo. Ellas también están invitadas a transmitir y extender el mensaje aprendido de Jesús a quienes se les manifieste de nuevo en el ejercicio de su misión. ¿Cuál es el mensaje? Ha resucitado, ha resucitado. Mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan especies para ungirle. El Salvador está vivo, no está muerto. Recuerden que ahora cuando hablaba de esa muerte de Jesús le dijo que iba a resucitar y que este es para el mundo. Primeramente las mujeres apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar esas nuevas. Hermanos, nosotros conocemos que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, ha resucitado. Hay quienes lo adoran allí, crucificado en una cruz, lacerado, parece que doliente, afligido, muerto. No, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, no está ahí en esa cruz en donde tú le miras. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, fue al cielo y en este momento está intercediendo por nosotros. Cuando tú descubres esas verdades, eso es maravilloso. Entonces tú puedes testificar al mundo y decir, wow, nuestro Señor Jesucristo no está allí en esta
En esa cruz crucificado, nuestro Señor Jesucristo está vivo y no me ha dejado solo, sino que ha dejado su Santo Espíritu para que solamente cerrando mis ojos yo puedo creer que Él escucha mi oración y mi oración llega hasta allá, hasta el tercer cielo, allá en el lugar santísimo que leemos en Hebreos, y Él está intercediendo por nosotros. Eso es testificar que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, de la misma manera como lo testificó María. Así que encontramos que también hay un silencio imposible, dice Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejarlo de decir. Es un silencio imposible, no puedo estar callado. La transformación de los apóstoles fue tan radical que incluso sus enemigos reconocieron que habían estado con Jesús. Fue radical, sus enemigos indudablemente habían reconocido lo que había sucedido con ellos. Pedro, que era autosuficiente, ahora transformado a Cristo dependiente. Y vemos que Juan, que antes era el hijo del trueno, se pueden imaginar el carácter que tenía Juan, ahora al apóstol del amor. Tomás, que también era de incrédulo, ahora encontramos que era creyente, y cada uno tuvo una experiencia distinta, un testimonio particular que no podían dejar de transmitir. Cada uno tenía algo que llevar. Al igual que ellos, cuando somos transformados por Jesús, no podemos dejar de compartirlos, aún en medio de las dificultades. Aún en medio de esas dificultades no podemos dejar de hacerlo. Leamos primero Hechos capítulo 4. Vamos a buscar Hechos capítulo 4. Y yo les recomiendo que lean el libro de Hechos. Es la historia. Es hermoso cómo el Señor usó a estos siervos de Dios. Dice la palabra en Hechos 4, versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, como dice, resentidos, le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Imagínense. Dios mío. Y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, y por él está en vuestra presencia sano. ¿Qué es lo que había ocurrido en el versículo 3? Aquel hombre que estaba lisiado, paralítico, cuando vino Pedro y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Cristo te lo doy, y a ti te digo, ven y levántate. Y se levantó y adoró, y todos se dieron cuenta de aquel milagro tan precioso que había acontecido ese día. Así que dice: y puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, dice, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, a la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro, como dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, voy a leer aquí, viendo que dice el denuedo de Pedro y de Juan,
sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué significa sin letras? Analfabetos, ignorantes. No estaban preparados. ¿Y cómo es posible que ahora hablaban con denuedo? Le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Así que, ¿qué es lo que estaba ocurriendo ahí? No podían negar, se maravillaban de lo que veían. Testificar identifica quién ha estado con Jesús. Porque aunque sea analfabeto o sea un ignorante, el poder del testimonio personal impresiona y causa admiración por exponer vigorosamente su fe. Por la sabiduría de sus argumentos, la firmeza de sus palabras, Pedro y Juan fueron reconocidos como discípulos del Maestro por su valentía. ¿Será que el mundo te reconoce a ti como discípulo de Jesús? ¿De dónde? ¿Cuáles son las palabras que usamos para testificar de Jesús? Da tristeza, hermanos, que ahora en lugar de testificar de Jesús, testificamos de pastores, hablamos de los pastores, hablamos de las iglesias, hablamos de otras cosas, menos de Jesús. Hablamos incluso de nuestros hermanos, y no, en lugar de testificar de Jesús. ¿Qué es lo que debemos usar? Después dice ser arrestado y amenazado. La narrativa de ambos es de valentía, destacando a Pedro, que les había citado en el Antiguo Testamento, y afirmando que Jesucristo es la piedra que rechazaron, y confirmando en una declaración primordial que Jesús, además de ser una piedra angular, es también el único por el que podemos ser salvos, y que es más importante obedecer a Dios antes que los hombres, porque no debían dejar las palabras que habían visto y oído. Y sigo leyendo aquí. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, Hechos 4:17, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles le intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les intimidaban. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era imposible ocultar ese testimonio. Imposible callarlo, porque ellos lo tenían allí presente. El Señor ha dicho: vosotros sois mis testigos, dice Isaías 43:10. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él, a fin de ser testigos eficientes como los hijos del Rey Celestial. Deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión del que les cuesta hablar la misericordia del Señor. Nadie puede pensar que te cuesta hablar de la misericordia de Dios. Puedes hablar con denuedo. ¿Cómo puedes hacerlo esto? Conociendo a Jesús, amando a Jesús. ¿Y por medio de qué? Por medio de escudriñar sus santas escrituras. Y vemos que el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué sucedió cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan? ¿Qué sucedió? Los discípulos fueron transformados por la gracia de Jesús. Las autoridades podían decir nada en contra de los apóstoles, ya que el denuedo de Pedro y de Juan los maravillaba y reconocían que habían estado con Jesús. La respuesta de Pedro fue: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Posiblemente alguien quiera callar tu voz. Posiblemente te pidan que no testifiques, que te calles. No puedes callarte de lo que el Señor ha hecho en tu vida.
que tampoco te dé vergüenza, porque dice la palabra del Señor que si vosotros se avergüenzan de mí, yo también me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. No podemos tener pena de ir y testificar de las gracias del Señor. Los apóstoles y los discípulos testificaron acerca de Cristo que habían conocido y a quien habían experimentado personalmente antes de la cruz. Pedro era un discípulo vacilante, aunque seguro de sí mismo, después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, fue de los hijos del trueno un joven impetuoso y obstinado, y después de la resurrección él también fue un hombre transformado y contaba la gracia transformadora que Dios tenía en sus vidas. Pero también vemos que en el apóstol Pablo él tenía una conversión que diaria. Él no se conformó con explicar la maravillosa milagro o el acontecimiento que había ocurrido en el pasado, cómo él tuvo un encuentro con Jesús. No se conformaba con eso, y no era solamente eso, él hablaba de la conversión diaria que tenía. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto? Que la de Pablo es una de las conversiones más espectaculares. La visión de Jesús resucitado provocó un cambio radical. Imagínense, este hombre va a buscar la manera de encerrar y encarcelar a todos los seguidores de Jesús, y de pronto se encuentra y cómo es que fue iluminado con una luz tan grande, y cómo que le deja inclusive ciego, y cómo le dice que soy yo a quien tú persigues. Así que, pero cuando daba su testimonio, no se limitaba a hablar de cómo había sido y cuánto había cambiado, hablaba también lo que Dios seguía haciendo en su vida. Y ya que esa conversión era diaria, dice él, cada día muero. Así que testificar no es hablar de nosotros, sino hablar de Dios, hablar de su perdón de pecados, de sus bendiciones diarias, de su inagotable gracia, de su amor eterno. Eso es testificar. Lo vemos en Salmo 103, Lamentaciones 3:23, lo vemos en Jeremías. Es testificar una conversión diaria. Así que leemos en Hechos capítulo 26. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Vemos esto en Hechos capítulo 26, que es impresionante cómo el Señor obró en la vida del apóstol Pablo, y ese testimonio maravilloso. Y vemos aquí en Hechos capítulo 26 versículo 1, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Y entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Cómo comenzó la defensa de Pablo? Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de qué defenderme hoy delante de ti de todas las cosas, de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Está pidiendo que le ruegue con paciencia. Mi vida, dice, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Él está hablando acerca de lo que el rey Agripa ya conocía acerca del pueblo judío, las cuales, dice, también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y cuando a mediodía, oh rey, empieza el testimonio, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y a toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio, que dice, de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿Cómo le responde? Con arrogancia y con coraje. No, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Más no se ha hecho esto en ningún rincón. Y sigo leyendo el versículo 25. El versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho nada en ningún rincón. Y fue interrumpido el apóstol Pablo, pero luego usa esa interrupción el apóstol y le dice el apóstol: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mira lo que habla, le habla a su corazón: ¿crees? Yo sé que crees. Le hace un llamado. Y entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él hace un llamado. ¿Crees? ¿Crees? Cuando nosotros damos un testimonio, es importante que también hagamos el llamado. ¿Crees? ¿Por qué no estás dispuesto entonces, si crees, a entregar tu vida a Jesús ahora? ¿Qué te dice si el mañana sucederá y si ya vamos a vivir mañana? No sabemos, máximo con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que encontramos que el testimonio de Pablo, el perseguidor Saulo de Tarso, sus actitudes antes del encuentro con Cristo mostraban un espíritu odioso, extremista, cruel, implacable. Sin embargo, el encuentro en el camino de Damasco, un encuentro único,
notable, transformó al fariseo abominable en un apóstol del amor de Jesucristo. ¡Qué precioso! Cómo el Señor puede transformar a una persona. Pablo fue transformado en un instante. El testimonio de Pablo ante el rey Agripa consistió en la narración de la experiencia de su conversión. No le predicó teología, no le habló de Génesis, de Jeremías, de Isaías, no le habló de teología, no erudita, solo contó su historia. ¿Y cuál fue la reacción del erudito endurecido Herodiano? A pesar de su disposición tiránica, tuvo que hacer una confesión franca. Casi me persuades para hacerme cristiano. En otras palabras, casi me convertí por tu testimonio, Pablo, casi. Ahí hay muchos que casi son cristianos, pero no. Hay muchos que están en el casi y ahí se quedaron. Hermanos, sigamos perseverando y sigamos orando por ellos. Quizás todavía haya oportunidad. Hay un punto más que destacar en la forma en que Pablo se presentó al rey Agripa: su cortesía. El cristianismo hace que las personas estén bien educadas. Un verdadero cristiano es educado. Aunque estaba él ahí en circunstancias en que era acusado posiblemente para ir a ser muerto, él seguía siendo cortés. Y eso es lo que nosotros debemos practicar, la cortesía con nuestros semejantes. Cristo fue cortés incluso con sus perseguidores, y sus verdaderos seguidores deben manifestar el mismo espíritu. Mirad a Pablo conducido entre los magistrados. El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés aún con sus perseguidores, y sus verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu. Cortesía. La cortesía, un testimonio personal poderoso. Podemos mirar aquí: Herodes Agripa II fue criado en Roma bajo el amparo del emperador Claudio, y cuando le asignaron el principado de Calcis y la supervisión del templo de Jerusalén, se mostró ante el pueblo como un fiel seguidor de las costumbres judías. Él no era ignorante de lo que Pablo le estaba diciendo. Él sabía perfectamente lo que estaba explicando, pero Pablo trató a este gobernante ascéptico con gran amabilidad, agradeciéndole la oportunidad de dar ante él su testimonio personal, y al ser interrumpido, Pablo decidió hacer un llamado personal al príncipe. ¿Crees? Ese fue el llamado que le hizo. Contar lo que Dios ha hecho por nuestra vida tiene un fuerte impacto a los demás. Podemos mostrarle lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Dar un testimonio, ese es el deseo que el Señor ha hecho. Si el Señor ha transformado tu vida, no es para que te quedes así, sino para que vayas y lo cuentes a los tuyos, así como hicieron estos siervos suyos. ¿Cómo testificó Pablo a Agripa? ¿Qué podemos aprender de sus palabras? ¿Cómo testificó? Dice, le habló de su experiencia personal, de la historia y su testimonio, paso por paso, la enseñanza que no debemos centrarnos en el pasado. Él no habló de su pasado, nuestros pecados, sino que lo que Cristo ha hecho por mí. Cuéntalo a la gente, tus amigos y familiares. A veces tenemos la costumbre de hablar los terribles, los pecadores que hacemos. Es más, el enemigo parece que los pone aquí en la memoria y te los recuerda constantemente. Y los recuerda constantemente el pasado, que se te hace a veces imposible creer que Jesús ya te perdonó. No tenemos que acordarnos del pasado, sino lo que el Señor Jesús está haciendo con nosotros día a día, muriendo nosotros cada día y viviendo por Cristo. La verdad del poder de la gracia transformadora nos presenta un punto importante. Nuestro testimonio no se centra en nuestra bondad tampoco, o las maldades anteriores encuentro con Jesús. Se trata de Jesús, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su poder eterno para salvar. Estamos confundidos cuando decimos que vamos a dar nuestro testimonio. No es el testimonio de nosotros, es el de Él. No es nuestras bondades, lo bondadosos que hoy soy, son las bondades de Él. Qué precioso cuando podemos ver a Jesús de esa manera. El apóstol Pablo nunca se cansaba de testificar acerca de lo que Cristo había hecho por él. Pero no se concentraba en cuán malo era, se concentraba en cuán bueno era Dios
y él se regocijaba en las buenas noticias del evangelio. Eso es lo que tenemos que aprender. En Hechos 26, el apóstol Pablo da su testimonio personal ante el rey Agripa. Habló de su pasado, lo pudimos ver del versículo 1 al 11, que como fariseo perseguidor. Habló de su conversión, lo podemos ver del versículo 12 al 18, salvado y llamado por Jesús. Habló de su ministerio, lo podemos ver del 19 al 23, firme y convencido, llevando su ministerio a los gentiles y a todo judío. Encontró oposición, lo podemos ver en el versículo 24, que fue insultado y fue ridiculizado y fue llevado hasta allí para ser juzgado. Respondió a la acusación. ¿Cómo respondió? Fue sensato, fue veraz, fue cortés. Y además apeló persuasivamente, versículo 26 a 29, era osado, sincero. Él aún así tuvo la oportunidad para hacer un llamado en medio de la tribulación en la que se encontraba. Hizo un llamado al rey Agripa. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Cómo hablo? Puede ser cómo puedo yo armar mi propio testimonio. ¿Qué era el pasado? ¿Qué fui? El tiempo cuando fui convertido. ¿Cuál es el ministerio que tengo? La posición que me rodea. ¿Cómo respondo cuando se me acusa? Y si soy osado, soy sincero para llevar a otras personas a Cristo Jesús. La gracia de Dios transformó a Pedro y a Juan de tal manera que realizaron su misión con valor y perseverancia. ¿Cómo hacían ellos la predicación? Testificaban sobre la vida y la muerte de Jesús, la predicación que ellos tenían. Ellos eran llevados a prisión, a la cárcel por predicar, lo vemos en Hechos 4:3. A la Inquisición eran interrogados por líderes religiosos, los interrogaban cuál es la reacción que tenían. Causaban admiración de los líderes judíos. ¿Por qué causaban admiración? Porque eran ignorantes, desletrados, dice. Y más sin embargo hablaban con denuedo de lo que ellos creían, estaban convencidos, eran intimidados y reaccionados a no predicar. Mas sin embargo la misión que ellos tenían persistían en seguir predicando. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que podemos nosotros seguir predicando, testificando la vida, la muerte de Jesús. Podemos quizás pasar por todas estas tribulaciones, pero ser interrogados, y por eso debemos de estar preparados, pero nuestra misión siempre debe ser la misma. Ahora vemos a las mujeres que llegaron a la tumba. Antes de encontrar a Cristo resucitado, las mujeres estaban tristes, estaban desanimadas, estaban sin esperanza. Pero después de encontrar a Cristo resucitado, las mujeres se gozaron en la esperanza y lo adoraron. Así que al encontrarnos con Cristo resucitado, también debemos correr entusiasmados a contar la historia, porque el sepulcro está vacío y el mundo entero tiene que saberlo. El mundo entero tiene que saberlo, que nuestro Señor Jesucristo no está en una tumba. Van a Jerusalén y van allí donde fue crucificado y se dan cuenta que ahí está la tumba del rey David, todavía está, y le veneran, y están las tumbas de varios siervos de Dios esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. El Señor Jesús no está crucificado, ha sido resucitado, está allá en el cielo, y esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué fuera que nuestro Señor Jesucristo hubiese muerto por nosotros, haber dado su vida por nosotros y estuviera allí en la tumba? ¿Qué fuera de nosotros? Estaríamos agradecidos, sí, wow, hay mucha gente que ha dado su vida por un hijo, por un ser amado, pero no podía hacer más por nosotros. De todas maneras, algún día nosotros también vamos a morir, igual que Él, quedaríamos muertos ahí en la tumba. Pero la bendición y las buenas nuevas que debemos que dar es que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, y esa es la esperanza para nosotros, que aunque muramos, sabemos que tenemos vida eterna. ¡Qué privilegio tan grande! El mundo quiere tener juventud eterna y hacen un montón de cosas y buscan cirugías y tantas cosas y
hay tanta ciencia para la persona rejuvenecer y mantenerse viva por más tiempo y saludable, pero nosotros el Señor nos lo ha prometido. ¿Y por qué no aceptas ese regalo de tener vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo no está muerto, ha resucitado, y esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, y nos lo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, y lo vamos a leer porque esto es un gran testimonio y este es el evangelio veraz que nosotros tenemos. Dice capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Y si no, dice, creéis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él lo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último, dice, de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, por la cual la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. ¿Cuál es la predicación? Que si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si tú dices que la persona que murió ya está en el cielo, entonces no hay resurrección de muertos. ¿Para qué van a resucitar si ya están en el cielo? No, por eso dice, porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cuál es la doctrina que tú tienes? Aquí dice algo muy importante, dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si solamente murió como un hombre, somos los más dignos de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Nos está explicando cómo. Cristo, ¿quién fue el primero a resucitar? Cristo. Después las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida, no inmediatamente que murieron. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y al Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, que dice, es la muerte. Si la muerte no fuera nuestro enemigo, ¿por qué todo el mundo no quiere morir? ¿Por qué estamos todos guardados en la casa? Quédate en casa. ¿Por qué no salimos mejor para que nos dé el coronavirus y morimos y de todas maneras vamos a ir al cielo? ¿Verdad que no queremos morirnos?
porque no es así. El Señor tiene un plan para nosotros. Nos dice la palabra del Señor que va a haber una resurrección y para eso tenemos que prepararnos. Hay una preparación que estamos haciendo en este momento. El Señor está haciendo preparativos. Las mansiones celestiales ya están preparadas. Los ángeles que fueron echados fuera porque escucharon los cuchicheos de Satanás, de Lucifer, dejaron esas habitaciones desocupadas, esas habitaciones que tú y yo vamos a ir a ocupar. Pero ahora dice, el postrer enemigo será destruido, es la muerte. La muerte es nuestro enemigo. No queremos morirnos. No es un deseo natural que tenemos. Todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa que es aquel que sujetó a él todas las cosas. Y luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a lo que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿O por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué? Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El evangelio, el testimonio es diario, la conversión es diaria. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. No hagas caso a eso, lo que dice, eso que dice comamos y bebamos, es lo que dice el mundo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Ahí está para los que creen en la reencarnación. Tú no vas a encarnar en un pollo, una gallina, no. Vas a encarnar lo que fue sembrado allí en la tierra. Y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. El Señor hasta nos dice de la manera que vamos a ser resucitados. Una es la gloria del sol y otra la de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo animal, y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor del cielo. Así que, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traemos la imagen celestial. Qué precioso como el Señor nos dice. Y ese es el evangelio. ¿Esa no es una buena noticia, hermanos? Por supuesto que es una buena noticia para aquellos que en este momento están abrumados porque están perdiendo a sus seres queridos. La muerte está rodeando por las casas, por las calles. Pero si tú no tienes la sangre de Cristo en los dinteles de tus casas, la muerte puede entrar, y la muerte eterna. Pero si tú tienes la sangre en los dinteles de tu casa, ten por seguro de que vas a tener vida eterna y que con tus familiares vas a estar por toda la eternidad. Yo deseo ver a mis amados
por siempre, no por los años que Dios me permita vivir en esa tierra. Dios me permite y Dios me da la oportunidad de tener vida eterna. Acepta ese regalo, invita a otras personas para que acepten ese regalo. Y vemos otro que el endemoniado Garadeno, antes de encontrar a Cristo, infundía miedo a las personas por su comportamiento violento, impredecible, pero después de encontrar a Cristo, las personas lo admiraban por su restauración física, mental, emocional y espiritual. Quizás ese sea nuestro testimonio. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido, lo que el Señor sigue haciendo en nosotros. Las conversiones ocurren con mayor frecuencia cuando las personas reconocen cada vez más las preciosidades de Jesús. Cada vez que conocemos a Jesús y nos enamoramos de Jesús, podemos experimentar esa conversión. Tienen aprecio profundo por la gracia de Jesús, porque somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, dice, sino por fe. Entonces tenemos aprecio profundo por ese regalo que Dios nos da. Sentimos gratitud por la libre salvación que Jesús nos da. No somos salvos, somos libres. Tenemos la certeza de que el Señor ha clavado en la cruz nuestros pecados porque le hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador. Así que es difícil argumentar contra la experiencia personal, muy difícil. La gente puede debatir nuestra interpretación bíblica. Yo te puedo dar un estudio bíblico y lo pueden debatir o incluso burlarse de mi religión. Pero hasta los escépticos se ven afectados cuando testificamos así. Yo estaba lleno de culpa, yo vivía sin esperanza, pero ahora Cristo me ha dado paz. ¿Qué pueden? Hasta los escépticos no pueden, terminan siendo afectados por esto. ¿Cómo paz? ¿De qué? Sí, yo tenía culpas, atormentado por ese pasado, pero cuando leí en las Santas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para tirar a la mar todos esos pecados y darme una vida nueva, yo tengo paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo antes tenía una vida vacía y puedo decirlo de mí misma. Mi madre es testigo de eso, que una vez yo le dije, mamá, parece que yo lo tengo todo, pero hay un vacío, no sé, como que necesito algo, un vacío en mi corazón. Y me decía, te falta Cristo. Y yo decía, no, aquí estoy hablando de otra cosa. A veces yo simplemente manejo sin rumbo, buscando no sé qué. Hay algo que yo, como que algo me hace falta, y me volví a decir, te falta Cristo. Y yo decía, no. Pero ahora, cuando conocí yo a nuestro Señor Jesucristo, Él llenó todos los vacíos en mi corazón. Y ese es un testimonio. El Señor nos ha dado tanto y nos da tanto de su amor. Ese es el testimonio más grande que podemos decir. Hay un poder inusual en el testimonio personal. Tenemos algo que decir de Cristo cuando su amor nos transforma. Compartir lo que Jesús ha hecho por otros causa algo de impacto, pero compartir lo que Jesús ha hecho por mí causa un tremendo impacto. ¿Y a quiénes? Primeramente a las personas que te rodean. La primera persona que lo va a notar son tus seres queridos. Como mi madre lo puede testificar, ella sabe ese testimonio porque me conoció, mis hermanos, mi familia, mis amigos, a los que me conocen saben muy bien qué es lo que significa ese testimonio. Todos los que han gustado la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, dice Hebreos 6:5, tienen un trabajo que hacer en sus propios hogares y entre los vecinos. Se debe proclamar el evangelio de la salvación entre las gentes. Toda persona que ha sentido el poder de Cristo en su corazón se transforma en un misionero. A los amigos se les debe hablar del amor de Dios. Cada uno puede anunciar dentro de su propia iglesia lo que el Señor significa para él. Su Salvador personal, ese testimonio presentado con sencillez, será de mayor provecho que el más elocuente discurso. La gracia transformadora de Dios es la que brilla desde nuestras vidas para iluminar
a la oscuridad de este mundo. El amor que fluye en la cruz del Calvario rebosa nuestro corazón hacia otro. Las buenas nuevas son compartir. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Ha transformado Cristo tu vida? ¿Ya la transformó? ¿Has experimentado personalmente su abundante gracia? ¿Has tenido esa experiencia? ¿Estás asombrado por su amor? Y si es así, ¿por qué no le pides que te guíe a una aventura, a su misión? Hay alguien que en esta esfera, en tu influencia, dice, puede alcanzar por medio de ti. Puede ser un miembro de tu familia, un compañero de trabajo, un amigo, una persona que has conocido. Pero si tu vida está abierta a la influencia del Espíritu Santo, te emocionarás por las oportunidades que se presentarán cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia no puede ocultarse. Así es el amor de Cristo Jesús. Y si aún el Señor Jesús no ha transformado tu vida, si aún no has experimentado personalmente su abundante gracia, si aún no te has asombrado de su amor, también le podemos pedir que te asombre. También podemos pedirle que te ilumine, que te use, que te libere de esas cadenas, de esos vicios, de esos pecados, de esas culpas. El mundo nos acusa que somos esto, que somos lo otro, pero nuestro Señor Jesucristo no nos acusa. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dice las palabras más preciosas que se pueden leer son estas: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué palabras más profundas y más grandes y más maravillosas. Y el Señor desea darte vida eterna, pero una vida eterna no para futuro, como lo hablamos en el estudio pasado, sino una vida plena desde este instante, que aún en medio de las tribulaciones tú puedas tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, nada nos separará del amor de Cristo. Por eso yo te invito ahora que puedas entregarle tu vida a Jesús. Yo voy a hacer una oración, y si tú crees que nuestro Señor Jesucristo y deseas ser liberado, vamos a hacer una oración ahora. El mundo mira los frutos, pero son las raíces las que provocan toda esa amargura, todo ese dolor y todas esas culpas. Vienen de las mentiras que Satanás ha sembrado y que nos ha llevado a un camino de amargura, de desorden. Y el Señor quiere librarnos y darnos vida eterna. Oremos y pidámosle al Señor que en este momento seamos liberados en el nombre de Jesús. Y te pido que cierres tus ojos y que, si deseas ser liberado, repitas también la oración. Amante Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, te doy las gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. He pecado contra ti, Señor. No merezco ser llamado hijo tuyo, pero sé, Señor, en tu grande amor, que tú has enviado a tu Hijo a morir por mí en la cruz, y yo acepto ese sacrificio para que de aquí en adelante sea yo llamado hijo tuyo. Y aunque el mundo recuerde mi pasado, Señor, yo sé que tú lo has borrado en este momento y lo has tirado a la mar, porque así dice tu palabra, que si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca nieve. Señor, ahora quiero ser un testimonio para ti, quiero ser un testimonio personal para aquellas personas que me rodean. Quiero que vean en mí otras personas así como esos testimonios que leemos en tus santas escrituras. Te pido, Señor, que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea, a llevar a otros, Señor, por medio de mi testimonio. Enséñame a ser, Señor, un discípulo tuyo, un siervo tuyo donde quiera que yo vaya. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por darme vida nueva en Cristo Jesús. Gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Gracias, Señor.